Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. En los próximos minutos vamos a hablar de algoritmos y de inteligencia artificial aplicada a la predicción de las cosechas en el olivar andaluz. Conoceremos la experiencia de 15 municipios donde esta innovación ya se está aplicando en nuestra comunidad autónoma. Y lo vamos a hacer de la mano de una especialista, ponente, experta invitada, como María Isabel Ramos Galán, de la Universidad de Jaén. Ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada Agroconecta, María Isabel, un placer. Hola, buenos días. Sí, es un placer. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Es para mí un placer el estar hoy aquí y el poder pues, comentar a todos los asistentes que se conecten a la sesión pues, cuáles han sido nuestros avances en el ámbito del uso de la inteligencia artificial para la predicción de cosecha. Se trata de la doctora María Isabel Ramos Galán, profesora de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría en la Universidad de Jaén, experta en integrar datos en un sistema de información geográfica para analizar la evolución de la erosión en el olivar, integrando tecnologías geomáticas y modelos 3D y 4D, analiza variables y puede evaluar el impacto de la erosión del suelo o predecir cosechas. No le robo más tiempo. Tiene la palabra nuestra ponente experta invitada, María Isabel Ramos Galán. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues vamos a comenzar esta sesión en la que pretendo mostrar pues, cuáles han sido los resultados y las principales conclusiones que sacamos del trabajo de investigación que hicimos dentro del marco del grupo operativo PREDIC. Sin más dilación, pues voy a comenzar voy a compartir mi pantalla. El objetivo principal de esta presentación de hoy es el poder mostrarles cómo mediante el uso de la inteligencia artificial, de los datos de satélite y en general de lo que son las tecnologías geomáticas, pues se puede transformar la planificación agrícola. Bien, para comenzar les voy a explicar un poco cuál fue la motivación de esta investigación. Bueno, como sabemos, en España la agricultura es un sector fundamental del que depende pues, el desarrollo a su vez de otros sectores. Sin embargo, hay muchos factores que influyen tanto en su rendimiento como en su evolución a lo largo del tiempo. Es decir, hay factores que influyen directamente o son dependientes directamente del agricultor y otros que de alguna manera bueno, pues se escapan de su dominio, como son principalmente pues, todos los efectos climáticos, meteorológicos, que bueno, pues, en definitiva dependen del planeta. Por lo tanto, en este sentido, pues no es fácil el predecir el rendimiento que van a tener los cultivos, especialmente si nos centramos en lo que nosotros hemos focalizado nuestro estudio, que es en una previsión temprana. Cuando hablamos de previsión temprana, después matizaré un poquito más este término, pero queremos decir en un momento, un estado en el que, o un estado del año en el cual todavía no hay evidencia, digamos, visible de cuál puede ser la cosecha próxima. Por lo tanto, bueno, pues ahí no solamente hace falta el trabajo de expertos, la opinión de expertos en la materia, sino también, bueno, pues de alguna forma lo que es la incidencia de las nuevas tecnologías que permiten, bueno, pues a partir del uso masivo de datos, el poder llegar un poquito más allá. Bien, como sabemos, la productividad de los cultivos, incluido los olivares, pues va a depender pues, del tipo de labranza realizada, del tipo de la cantidad del rendimiento de cosecha que se ha tenido en el año anterior, etcétera, etcétera. Como decía, pues una serie de factores que en definitiva en algunos aspectos pues, pueden ser controlados por el agricultor. Sin embargo, en otros casos, y como ya sabemos y se ha experimentado en años anteriores, los cambios que se están produciendo en el clima o digamos las evoluciones que tenemos en el clima, pues ha hecho que de un año para otro pues, esas cosechas
pues en algunos casos pues puedan haber caído a la mitad y en otros casos, pues bueno, de manera en algunas zonas más esperada, en otras en menos, pues se ha habido incrementada de una forma pues bastante considerable, ¿no? Entonces, en este sentido es importante pues el que tengamos algunas herramientas que nos permitan de alguna manera anticiparnos a esta situación para poder establecer pues, una estrategia de inversión en distintos ámbitos pues adecuada. Pensemos que el poder tener información anticipada pues puede interesar no solamente al propio agricultor y por supuesto digamos, a las entidades encargadas de la gestión de finca o de grandes cooperativas, sino también bueno, pues a esas cadenas de distribución, a los que son las cooperativas para hacer una adecuada planificación de almacenamiento. Disculpe, me está pasando la transparencia sola. En fin, compañías de seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensamos que en este sentido pues, es importante el poder atajar pues, este asunto. Entonces, como decía, en el cultivo del olivo, pues cuando hablamos de predicción temprana, estamos considerando una predicción temprana lo que precede, perdón, a la polinización, es decir, estamos hablando en los meses de enero-febrero, es decir, justo a término y al cierre de la campaña del año anterior. Es decir, nosotros en nuestro estudio estamos en disposición de dar una previsión de la próxima campaña a cierre de la campaña anterior. Es decir, cuando cerramos la cooperativa tenemos almacenada toda la cosecha de la finca y ya tenemos los datos de kilos de aceituna almacenados en almazara, ya estamos en disposición de poder dar una primera previsión de cómo va a ser la siguiente campaña. Bien, por tanto, el objetivo va a ser generar un modelo predictivo, como digo, temprano, de la cantidad de cosecha de aceituna. Para ello, bueno, pues aquí en la imagen tenemos un flujo de trabajo que hemos implementado y que, bueno, como aparece en la página, en la parte inferior de la transparencia, es un trabajo que recientemente ya hemos publicado en una revista científica del ámbito de los datos de sensores remotos y de tecnología geomática, en el cual, bueno, pues como digo, en este estudio se aplican algoritmos de aprendizaje automático, más conocido como Machine Learning, utilizando variables de diferentes fuentes. Aunque en este momento no se conocen todos los factores que afectarán a la próxima cosecha, pero sí tenemos ya unos valores previos que de alguna manera la van a condicionar y sobre la cual nosotros vamos a trabajar para poder inferir esa previsión de una manera, pues pensamos que bastante acertada dentro de lo temprano de esta predicción. En esta fase, por lo tanto, el objetivo va a ser determinar cuáles son las variables más influyentes y descartar aquellas que no van a tener tanta influencia o que van a tener una influencia menos significativa en esta predicción. Entonces, en este sentido, se observa que la integración de las variables procedentes de imágenes de satélite, vamos a ver cómo va a permitir pues, el minorar ese error predictivo. Bien, pero antes de comenzar, vamos a analizar qué son los modelos predictivos. El modelo predictivo es una forma de minería de datos, o en el término anglosajón data mining, que analiza los datos históricos con el objetivo de identificar tendencias o patrones y a continuación utilizar esa información para predecir resultados futuros. Implica recopilar datos, formular modelos estadísticos, realizar predicciones y validar, lo que sería revisar, ese modelo predictivo. Como se puede ver en la figura, en la actualidad, pues existen una gran cantidad de términos, y de terminología que a menudo pues, se usan de manera indistinta. Sí es cierto que están interrelacionadas, pero en algunas ocasiones se suelen llegar a confundir y a utilizar de manera incorrecta. Entonces, en este sentido, en el ámbito de la inteligencia artificial, pues vamos a poner un poquito de orden o intentar aclarar un poquito estas cuestiones. Bien, como vemos en la imagen, cuando hablamos de inteligencia artificial va a ser todas aquellas técnicas capaces de alguna manera simular lo que es el comportamiento humano.
de por sí todo ello englobaría la inteligencia artificial. Dentro de esta inteligencia artificial tenemos un subconjunto, que es lo que llamamos el machine learning o ese aprendizaje automático que comentaba anteriormente, en el cual lo que hace es utilizar métodos estadísticos que permiten hacer que implementar, digamos, el pensamiento o cómo pensarían las máquinas si tuvieran una experiencia humana, es decir, con cierta intervención humana mejoramos el rendimiento de esas máquinas. Dentro de ese Machine Learning, como un subconjunto del anterior, de ese pensamiento automático, pues tenemos lo que es el Deep Learning, que es un aprendizaje profundo, digamos, sería la terminología en inglés. El Deep Learning lo que necesita es una supercomputación, es decir, utilizar un rendimiento de computación máximo, porque lo que va a hacer es utilizar una gran cantidad de capas de información para poder extraer el conocimiento de dichas capas. Bien, en lo que respecta al Machine Learning y el Deep Learning, como decía anteriormente, son dos técnicas que a menudo pues, se confunden y realmente una forma parte de la otra. Un modelo de Machine Learning, que en concreto va a ser el que vamos a utilizar en este estudio, como decía, es un conjunto de entrenamiento compuesto por datos, es decir, está formado por la información necesaria para el aprendizaje. Otro elemento crucial para el aprendizaje automático va a ser el grafo de conocimiento, es decir, permite a las máquinas comprender las entidades, los dominios, las conexiones que existen entre los datos para poder inferir el comportamiento de la variable estudiada en un futuro. En nuestro caso, pues va a ser esa predicción de cosecha. En cambio, el deep learning o aprendizaje profundo, como decía anteriormente, es un subconjunto de los métodos de machine learning. En realidad, estos métodos de deep learning se basan en los métodos de redes neuronales y estos métodos existen ya desde la década de los años 60. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esos modelos teóricos ya existían, pero no teníamos todavía las máquinas que permitían realizar esa supercomputación. Hoy en día, como sabemos, el avance tecnológico ha sido exponencial y permite de esa manera pues que el salvar esa brecha que suponía hace unos años el poder realizar pues cálculos masivos a gran escala. Bien, bueno, pues siguiendo con estas diferencias entre el Machine Learning y Deep Learning para reducir esta diferencia a unos ejemplos básicos y que se puedan entender, pues podemos, si nos fijamos en la diapositiva, tenemos un ejemplo muy básico. Es decir, en el caso de Machine Learning, pues si queremos que un modelo de Machine Learning identifique, por ejemplo, en una imagen donde aparecen muchas personas, identificar a una determinada persona, primero, en un modelo de Machine Learning deberíamos decirle al modelo en qué se debe fijar. Por ejemplo, como tenemos la diapositiva, pues le daríamos unos parámetros básicos respecto a las proporciones de la cara, la distancia entre los ojos, la proporción de distancia entre los ojos con respecto a la nariz, lo que es la clásica T facial, etcétera. Y entonces, en este sentido, tenemos que decirle al modelo qué características son las más importantes para poder detectar y poder identificar, en este caso, a Mark. En cambio, en el caso de aplicar métodos de deep learning, aprendizaje profundo, lo que hace es que utiliza redes neuronales, redes artificiales con múltiples capas, de ahí el término profundo. A diferencia del Machine Learning, en estos modelos de Deep Learning son capaces de aprender y extraer las características relevantes por sí mismos de los datos sin necesidad de la intervención humana. Entonces, en este caso, identifican a una persona entre varias, pero no necesita que le digamos en qué se debe fijar. Bien, bueno, pues una vez que hemos hecho esta distinción, es importante también distinguir una distinción básica entre lo que sería un modelo predictivo supervisado y un modelo predictivo no supervisado. Bien, la mayor diferencia entre algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado es el tipo de datos utilizado. Es decir, por ejemplo, en el aprendizaje supervisado utiliza datos de entrenamiento ya etiquetados. Por ejemplo, en el caso de que queramos distinguir entre una imagen donde aparece multitud de animales y queremos distinguir lo que es un elefante de un camello o de una vaca, pues en primer lugar, en un modelo supervisado tenemos que intervenir
el humano o la persona experta. Y primero realizar un etiquetado inicial de esos datos. Es decir, qué es lo que queremos extraer de esa imagen. De esa imagen queremos saber cuáles son elefantes, cuáles son camellos o cuáles son vacas. Entonces, en ese caso, como digo, necesitaremos hacer un primer etiquetado de algunos datos. A partir de ahí, los modelos de aprendizaje pues tienen una comprensión básica y a partir de ahí pues se trataría de entrenar ese modelo. Una vez que tenemos una primera clasificación, pues ir introduciendo más imágenes para que el modelo vaya aprendiendo poco a poco. Por el contrario, en el caso de los modelos no supervisados, estos algoritmos funcionan de forma independiente para aprender la estructura inherente de los datos sin ninguna orientación o instrucción específica. Basta con proporcionar datos de entrada sin etiquetar y dejar que el algoritmo identifique cuál es el patrón que se pretende identificar. Bien, hecha esta primera introducción, vamos a pasar a lo que sería en sí la metodología que hemos implementado. Bueno, en un principio el grupo operativo se centró en el uso de distintas fincas en las provincias de Córdoba, de Granada y de Jaén, pero los resultados que voy a mostrar a continuación para mostrarles la utilidad de poder implementar los trabajos multiescala, lo hemos hecho a nivel de municipio de toda la provincia de Jaén. Entonces, bueno, pues la provincia de Jaén pues, tiene una serie de características dentro de lo que es la región de Andalucía. Tenemos zona con variedad orográfica, el clima es principalmente mediterráneo, con variaciones parciales en función de la orografía y también sobre todo y principalmente por la influencia que tiene el río Guadalquivir y la proximidad de distintas fincas, distintos municipios a este río. Las precipitaciones a lo largo del año pues, suelen ser en torno a unos 500 mililitros, aunque evidentemente, como todos ustedes saben, pues depende de la época. Bien, principalmente para focalizar el estudio a nivel de toda la provincia, lo que se hizo fue una primera clasificación de los usos del suelo, centrándonos en lo que son las zonas donde hay olivar y descartando aquellas zonas que son sierra, aquellas zonas que son ríos, que son embalses, que son zonas urbanas, etcétera, etcétera. Y lo que pueden ver en la imagen pues es toda lo que es la capa de información referente a el uso de suelo dedicado a olivar, sin distinguir el tipo de olivar, sino lo que es olivar en general. Bien. A partir de aquí, como les comentaba al principio en ese flujo de trabajo, pues ha sido importante y es fundamental para poder aplicar nuestro algoritmo de Machine Learning, identificar o ir focalizando cuáles son las variables predictoras más influyentes. Entonces, como sabemos, el olivo tiene un ciclo vegetativo de 2 etapas de crecimiento en las que el cuidado y la alimentación de las plantas es esencial para garantizar un buen rendimiento. Entonces, los olivos pasan por una fase de brotación, que sería en torno a febrero-abril, en torno a abril-mayo sería la floración, en mayo-junio sería lo que es el cuajado del fruto, el crecimiento del mismo pues estaría entre los meses de junio y septiembre y la maduración del fruto entre octubre y diciembre, siendo su reposo vegetativo en torno desde noviembre hasta febrero. Entonces, en este trabajo lo que se ha hecho ha sido agrupar los datos en lo que nosotros hemos llamado 3 estaciones fundamentales. Hemos distinguido lo que sería un invierno, que se comprendería los meses de diciembre, enero y febrero, una primavera, que sería los meses de marzo, abril y junio, y lo que hemos llamado un verano-otoño, que sería desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Entonces, en torno a esa fecha hemos agrupado los valores. En cualquier trabajo de inteligencia artificial, en este caso un trabajo predictivo, es fundamental tener un gran volumen de datos históricos. Entonces, en este caso, en la primera fase fue recopilar esos datos de entrada. ¿Cuáles son nuestros datos de entrada que van a influir? Principalmente los datos de cosecha de los años anteriores. Entonces, en este caso, pues recogimos datos globales por municipios desde el año 2015 hasta el año 2024. Datos también meteorológicos, agrupados, como decía anteriormente, en esas estaciones clave, que son las que principalmente influyen en el modelo y van a influir, y van a ser los factores que van a influir sobre la cosecha próxima. Y para ello, por supuesto, es fundamental tener unas fuentes de datos de entrada fiables. Entonces, en este sentido, pues lo que hicimos fue
para los datos, para el histórico de cosecha, lo que hicimos fue utilizar el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, hicimos una consulta y por municipio se nos facilitó esos datos globales de kilogramos de aceituna globales por municipio. Y en cuanto a los datos meteorológicos, pues lo que hicimos fue usar fuentes. En un primer momento utilizamos fuentes oficiales de la EMET, también utilizamos de la red Redian, de la Junta de Andalucía, de los datos de las distintas estaciones meteorológicas. Como vemos en la imagen, pues en la imagen de la izquierda tenemos en azul, esos puntos azules en la distribución de estaciones meteorológicas por toda la provincia de Jaén, y eso nos permitía pues el poder tener datos de precipitaciones, datos de temperaturas a nivel diario y poder agruparlos pues como mejor en cada caso pues nos venía bien, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicimos agrupando en esas 3 estaciones, pues estuvimos agrupando esos datos. Ahora bien, ¿cuándo damos el salto a los datos de satélite? Bueno, pues después de realizar distintas pruebas vimos que esa discontinuidad en la distribución espacial de las estaciones era bastante influyente sobre los datos que obteníamos, porque en aquellas zonas donde teníamos, digamos, esos olivos estaban más distanciados de la estación meteorológica, los datos climáticos que obteníamos eran fruto de esa interpolación espacial que hacíamos con las variables. Entonces eso nos metía bastante ruido, sobre todo cuando tenemos precipitaciones muy digamos, puntuales, que en algunos momentos son bastante significativas y sobre todo son muy discontinuas en el espacio, es decir, en poco espacio de tiempo pues eso puede ser muy abundante y en zonas muy próximas pues puede no haber caído ninguna gota de agua. Entonces, en ese sentido, pues vimos que era importante tener en cuenta esta variabilidad y necesitamos una variable más continua y más fiable. Entonces, en ese caso utilizamos datos de satélite que nos da una distribución espacial mucho más fiable de en qué medida, bueno, pues esa humedad del suelo se ve reflejada tras el paso de esas precipitaciones. Bien, seguimos con esa fase de preparación de datos. Recuerden que, como les comentaba, nosotros vamos a aplicar el Machine Learning. El Machine Learning, bueno, pues es como en cualquier algoritmo de inteligencia artificial, pero especialmente en el Machine Learning, esa entrada de datos tiene que ir bien dirigida. Y tenemos que agruparla convenientemente y tenemos que usar aquellas que influyen de manera más significativa. Entonces, bueno, pues dentro de esas variables de entrada, aparte de los datos de cosecha, bueno, pues dentro de esos datos climatológicos, como hemos dicho, una vez que damos el salto a las imágenes de satélite que nos da una distribución espacial más continua de esas variables, bueno, pues hicimos un análisis de cuáles eran esas variables que podían reflejar mejor pues esos datos tanto de temperatura como de humedad a pie de superficie, es decir, a nivel de planta, que nos daban pues, mejor respuesta espectral al cómo se encuentra el olivo. Entonces, dentro de los índices de vegetación, si algunos de ustedes tienen cierta cultura a nivel de datos de teledetección y remoto, pues como saben, hay multitud de índices de vegetación. Y bueno, pues entre todos los que se pueden utilizar, en este caso hicimos una selección de aquellos que eran más significativos y sobre todo esos valores, pues los fuimos agrupando pues por las estaciones, como hemos dicho anteriormente, esas 3 estaciones, de manera adecuada. Entonces, vimos que en el recuadro que tienen abajo, pues principalmente los índices de vegetación que tienen que ver, pues como digo, con humedad y con temperatura, pues son son los que utilizamos, se simplificaban esos 6 que aparecen en la imagen y sobre todo los datos que nos iban a influir son los datos tanto del año anterior como del año actual, es decir, datos hasta principios de año, eh, almacenados para cada uno de los años que íbamos a utilizar, pues son los que nos permitían el poder empezar a entrenar nuestro modelo. Bien, dicho todo esto, comenzamos, una vez que tenemos recopilados los datos, por supuesto me he saltado para no extenderme demasiado en todo lo que supone el preparar esos datos, no solamente agruparlos, etiquetarlos convenientemente, eliminar algunos datos, algunos outlets o datos que meten ruido, datos bueno, pues que de alguna forma tienen errata, etcétera, etcétera. Es decir, ya tenemos los datos limpios, empezamos el entrenamiento. Entonces, nuestra pregunta principal,
¿cuál es el atributo target? Es decir, ¿cuál es el atributo que queremos pronosticar, que queremos predecir? Bueno, pues en este caso, kilogramos de aceituna. Aplicamos Machine Learning o Deep Learning. Ya hemos dicho que vamos a utilizar en este caso Machine Learning, es decir, es un estudio ya dirigido, sobre todo hacemos una previa selección de variables influyentes y le estamos indicando al algoritmo o le estamos enseñando cómo tiene que comportarse, vamos a decirlo así de forma simple, ¿no? Por lo tanto, hablamos de un modelo supervisado, es decir, ya hemos hecho un preetiquetado de esos datos y le estamos diciendo qué es lo que queremos que nos busque, es decir, queremos que nos busque kilogramos de aceituna. Por otra parte, y esto no me he extendido demasiado, dentro de los algoritmos, del algoritmo de Machine Learning, pues hay algoritmos de predicción de regresión y de clasificación. En este caso, para saber si tenemos que aplicar regresión o clasificación, pues basta con pensar qué tipo de dato queremos obtener como resultado, si es dato numérico o dato etiquetado. En este caso no queremos saber si la cosecha va a ser buena, regular o mala, por ejemplo, que sería un dato etiquetado, sino que lo que queremos es un dato numérico, que considera la cantidad. Entonces, en este caso estamos hablando de regresión. Bien, ¿cómo entrenamos el modelo? Bueno, pues para entrenar el modelo, como les decía antes, lo que tenemos es que ir introduciendo las variables agrupadas de la manera que tenemos en esta tabla, como les decía anteriormente, es decir, esos datos de índice de vegetación, esos datos de cosecha, para cada uno de los años. ¿De qué manera? Bueno, pues por ejemplo, si nos situamos en el año 2016, pues lo que hemos llamado año previo serían los datos del año 2015, es decir, tendríamos que meter en la tabla los datos de lluvia de lo que nosotros le hemos llamado primavera, de lo que le hemos llamado verano, otoño, de lo que le hemos llamado invierno. También tendríamos que meter para el año actual, en 2016, los datos de temperatura y también de precipitación. Y también del año actual, pues los valores de los índices de vegetación para cada uno de esos municipios y para cada uno de esos años. En este caso, si estamos hablando de la tabla correspondiente a 2016, bueno, pues para el año 2016, claro, el año actual, por ejemplo, para nosotros ahora el año actual sería 2025, ¿vale? Entonces, ¿qué datos de vegetación, de índice de vegetación meteríamos? Bueno, pues si queremos hacer la previsión en enero-febrero, pues tendríamos que meter los datos de esos índices de vegetación a fecha de enero-febrero, porque todavía no ha ocurrido los meses siguientes, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues así haríamos para el año 2017 y sucesivamente. Con lo cual, nos vamos al último año, entonces en ese año, pues por ejemplo, esto como es un trabajo anterior, pues bueno, el último año que teníamos era 2024 y pretendíamos hacer previsión para 2024. Entonces, en ese caso, para hacer la previsión 2024, lo que para nosotros sería el año anterior sería 2023. Y como decía antes, los datos correspondientes a valores de temperatura, valores de precipitación e índices de vegetación de año actual, pues serían los valores que tendríamos hasta justo el momento en el cual queremos hacer la predicción de dicho año. Bien, de esa forma, bueno, pues tendríamos, perdón, aquí es donde yo, perdón, aquí tendríamos metidos todos los datos en el modelo. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues comenzamos a ejecutar el algoritmo de Machine Learning. Bien, el algoritmo de Machine Learning podría terminar aquí, es decir, una vez que hemos metido todos los datos, bueno, pues el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, pues vamos a ver, para el año 2015, el dato de vegetación que tengo es este, los índices de vegetación son estos, la lluvia es esta, la temperatura es esta, y en ese año, dándose estas condiciones, esta ha sido la cosecha. Para el año 2016, estos son los datos y esta ha sido la cosecha. Para el año 2017, igual. Entonces, viendo que pasando estas condiciones o habiendo estas condiciones hemos tenido esta cosecha, bueno, pues ahora, si en el año 2023 ha habido estas condiciones, ¿cuál va a ser la cosecha del año 24? Es decir, eso es lo que va pensando el algoritmo, dicho así. Vale. Bien, bueno, pues obtenemos un dato. Claro, a partir de ahí decimos, bueno, pues muy bien, este es el dato, pero de alguna manera es importante saber cómo de bueno es mi modelo, es decir, cómo de bien he entrenado yo mi modelo para saber un poco con qué margen de error puedo contar. ¿Vale? Eso es lo que se llama la validación del modelo. Bien, esto es pura estadística. Entonces, bueno, pues nosotros como tenemos 8 años de datos, lo que hacemos es aplicar
para esto se pueden aplicar diferentes modelos estadísticos. Nosotros en concreto aplicamos la técnica de la validación cruzada, que en este caso, bueno, pues la literatura nos dice que es una buena manera de validar ese modelo. ¿En qué consiste la validación cruzada? Bueno, pues consiste en hacer esa misma predicción, pero para cada uno de los años. Es decir, por ejemplo, una vez que tenemos los datos metidos de todos los años, pues lo que hacemos es que, por ejemplo, metemos los datos desde 2015, nos saltamos 2016 y metemos los datos de 2017, 18, 19, 20, 21, etcétera, todos los datos que tengamos cosecha. Y entrenamos con todos los datos, sacamos de ese entrenamiento el año que queremos predecir, lo predecimos y como ese año ya tenemos la cosecha porque era un dato anterior, perdón, se me pasa la diapositiva, pues lo que hacemos es que comparamos el valor que hemos predicho, perdón, con el valor real y tenemos una diferencia. De la misma forma hacemos en una segunda ronda de validación, es decir, con el año 2017 lo sacamos del modelo, no entrenamos el modelo con esos datos de cosecha, sino con el resto de años que tenemos. Y hacemos la misma operación. Calculamos la predicción para 2017 y lo comparamos con su valor real de cosecha que hubo en ese año. Y calculamos esa diferencia. Y así sucesivamente con todos los años. De esa manera, bueno, pues podemos aplicar como tendríamos aquí para cada uno de los municipios, tendríamos para cada uno de los municipios y para cada uno de los años, tendríamos el valor real, vamos a decirlo así, de cosecha, el valor de la predicción y su correspondiente error. Como ven, aquí, por ejemplo, pues aparecen, estos son datos crudos sin pulir, aquí, por ejemplo, aparecen datos negativos, probablemente porque esto es una etapa previa, una fase previa en la cual pues todavía tenemos que pulir algunos datos, quizá hay algunos años que no hay datos por lo que sea, o fin, ¿no? Pero bueno, un poco para que vean la estructura de la tabla, pues esta sería la dinámica a la hora de determinar esas variables. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos esos algoritmos, por supuesto, hay diferentes tipos de algoritmos, entonces, bueno, pues random forest, SVM, gaussiano, lineal, en fin, hay diferentes modelos estadísticos, se aplican distintos para ver qué diferencias puede haber una a otra. Siempre es verdad que en el ámbito de las variables ambientales y sobre todo en el ámbito de la agricultura, si ustedes hay alguien que haya leído un poco en estos términos, se suele utilizar mucho random forest, suele funcionar bastante bien. Pero bueno, dependiendo del tipo de variables, pues en algunos momentos pueden mejorar uno sobre otro. Entonces es interesante, bueno, como en el ámbito de la computación pues no tenemos límite, es bueno utilizar diferentes algoritmos, hacer diferentes pruebas y ver un poco cuáles son las métricas que nos dan unos y otros. Normalmente para analizar estas métricas y ver cómo de bueno es el modelo, solemos trabajar pues con con estos dos parámetros, bien con el error medio absoluto o el error medio cuadrático. Bueno, y estos son los resultados, por ejemplo, en este tipo de gráficas, pues como le decía anteriormente, resultados que obtenemos para cada municipio y aquí pues tenemos representado, pues en la línea azul serían los valores reales de cosecha y hemos dibujado en distintos colores los distintos algoritmos que hemos aplicado, pues para ver en qué medida pues se ajusta mejor uno u otro. Y ya creo que me estoy extendiendo demasiado, ya veo a Juan Carlos en pantalla, simplemente ya termino como conclusiones finales, luego ya pues si quieren ustedes ya me hacen preguntas más concretas sobre cosas que me haya parado menos, pues simplemente decir que en este trabajo pues lo que hemos pretendido implementar y creo que lo hemos resuelto con éxito ha sido ese flujo de trabajo necesario para poder llegar a esta predicción de cosecha, que el flujo de trabajo se puede adaptar a diferentes escalas, podemos trabajar tanto a nivel incluso regional, provincial, municipal, incluso a nivel de finca, que las imágenes de satélite hemos resuelto, que no me ha dado tiempo a contarlo mucho, en este sentido nos da un potencial muy importante, sobre todo porque podemos tener datos multitemporales, puesto que los satélites tienen una frecuencia pues, bastante elevada y podemos tener fechas de datos en cualquier momento, incluso años para atrás y años actuales. Eh, y que, bueno, pues lo importante también de este trabajo es que para hacerlo, poder difundirlo a la sociedad y a cualquier, bueno, en general a cualquier técnico o a cualquier institución que lo precise,
Este sistema se montó en la nube, se montó con un servicio web, de tal forma que bueno, pues en cualquier momento una persona pueda acceder tanto a su dato de finca o cualquier institución a nivel provincial o a nivel municipal, pues pueda acceder a estos datos y haya una interacción entre el usuario y el sistema. Es decir, a partir de la introducción de los datos de cosecha, pues de forma automática pues se pueda obtener en cualquier momento esa previsión. Y por lo demás, pues nada, agradecerle su atención y su asistencia y me pongo a disposición de los asistentes pues para intentar resolver las dudas o cuestiones o curiosidades que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel Ramos Galán. Ahora vamos a tirar la pelota al tejado de las personas que han estado siguiendo con mucha atención la presentación de esta línea de trabajo que han llevado a cabo en la provincia de Jaén. Y vamos a empezar por una curiosidad que nos han planteado también, y por qué no, también la vamos a plantear. ¿Por qué utiliza el inglés siendo un trabajo de la Universidad de Jaén? Bueno, pues sí, la verdad es que no me ha dado tiempo a traducirlo, pero efectivamente la respuesta en sí es bastante obvia, como comenta, es de la Universidad de Jaén. Entonces nosotros, en los trabajos de la universidad, los profesores para de alguna forma avalar o evaluar el interés y el impacto y la innovación que supone para nuestro ámbito científico, pues forzosamente lo que hacemos es publicarlo en revistas científicas de impacto a nivel internacional. Y bueno, pues todas estas revistas suelen estar en inglés. Entonces, de ahí el que bueno, esas tablas que he utilizado, pues la he extraído directamente de la publicación que hicimos y está en inglés. Sí que es verdad, me pido disculpas, que quizás la tenías que haber traducido, pero bueno, por cogerlo directamente y no cambiar nada de la publicación, por si ustedes pues quieren acceder a la misma, por eso le ponía la pequeña reseña abajo, pues he querido dejarlo con el mismo formato. Es por eso, simplemente. En todo caso, hemos escuchado la presentación en acento andaluz y además es motivo de orgullo que podamos contar con una universidad de Jaén y con grupos operativos como este que desde Andalucía están haciendo conocimiento, ciencia con vocación universal. Otra pregunta. La Consejería de Agricultura realiza todos los años un aforo de cosecha de aceituna realizando visitas a fincas. ¿Este método podría sustituirlo o complementarlo? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo podría complementar. De hecho, hemos tenido un inicio de conversaciones viendo un poco pues, cómo son los métodos que utiliza la Junta de Andalucía para hacer ese aforo y cómo de alguna forma pues esa experiencia que ellos tienen, ese conocimiento, pues nosotros lo podemos implementar en nuestros modelos, porque al final nuestros modelos no son más que una digitalización de ese conocimiento que tiene el agricultor de toda la vida. Es decir, al final es eso, es meterlo dentro de esa inteligencia artificial que necesita de ese conocimiento humano para poder inferir esos resultados pues ya a la escala que queramos. Entonces, por supuesto que no creo que fuera sustitutorio, sino complementario a lo que está haciendo la Junta para poder, bueno, pues refinar, digamos, reajustar ese aforo, por supuesto. Hay personas interesadas en conocer la herramienta online, cuál sería la dirección web y si se trata de una herramienta de acceso libre y gratuito. Sí. eh, Les puedo, no sé de qué medio, Juan Carlos, puedo poner el enlace. Si Tenemos quieres la hacer herramienta. una presentación de pantalla para que podamos Sí, vamos a visualizar en ver. el caso de que se encuentre activa. Sí, vamos a intentarlo. Es Así, que cualquier hace. persona que nos está siguiendo en esta Sí, jornada y cuando lo vean sí, también en el repositorio, en la grabación de las jornadas en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria, sí. podrán visualizar esta herramienta desde su página web y acceder a ella o contactar con el equipo de este grupo operativo PREDIC 1, que es el que ha Sí. sacado adelante este estudio, esta investigación desde nuestra comunidad autónoma, desde Vaya, la Universidad de Jaén. es que se ve que está ahora mismo la página caída. Bueno, Ujú. de todas formas, lo podemos, puedo, no sé, Juan Carlos, si puedes dejar mi dirección
web. Sí, estupendo. Quizá Aparecerá en la mi correo descripción electrónico. Sí, cuando esté sí, publicada la sesión, aparecerá en la parte de abajo, en la sí, descripción del vídeo, la sí, fórmula de contacto y el acceso a sí, la página web para que sí, puedan hacer uso de esta herramienta. sí, porque ahora Preguntan mismo, también vale. si los distintos datos de vegetación proceden de imágenes tomadas por vía satélite y son públicos. Los índices de vegetación lo hemos obtenido a partir de, el programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea y lo tenemos son de las imágenes de Sentinel, el satélite Sentinel-2, que tiene distintas bandas multiespectrales, y a partir de ahí hemos obtenido los datos de satélite para trabajar a gran escala, para lo que son los datos a nivel municipal. Para lo que fue el trabajo de PREDIC, que fueron en 15 fincas de, como decía, de Jaén, Córdoba y Granada, lo que hicimos fue obtenerlo a partir de drones, a partir de sensores con cámaras multiespectrales y a partir de drones, porque ahí necesitamos mayor nivel de detalle. La imagen de satélite tiene un píxel, el tamaño del píxel pues está en torno a los 10 metros, dependiendo de las bandas espectrales que tengamos. Sin embargo, con el dron pues podemos llegar a tener tamaños de píxel de centímetros. Tenemos mayor nivel de detalle, podemos detectar mejor la variabilidad a nivel de finca. Entonces, dependiendo de a qué escala trabajemos, pues hemos utilizado en un caso los satélites o en este caso hemos, digamos, usado imágenes de drones. Doctora Ramos, me gustaría que abundáramos un poco más en el impacto que puede tener la implementación de una medida innovadora como esta de la que nos habla en esta jornada en la toma de decisiones de explotaciones pequeñas o medianas de nuestra comunidad. Bueno, pues el impacto es un poco lo que comentaba al principio, es decir, el conocer de manera anticipada. Cuando hablamos de anticipada, como decía antes, hablamos al inicio del año, es decir, antes de que comience cualquier tipo de inversión dentro de la finca. Pensemos en un agricultor que, bueno, pues en previsión de la cosecha que va a tener dentro de unos márgenes de error correspondientes, por supuesto, pues dependiendo de cómo sea su situación económica o su situación financiera en ese momento, pues puede planificar qué tipo de inversiones puede asumir o cuáles puede ser que le interese no abarcar. En el caso de las almazaras, con el almacenamiento de aceite, por ejemplo, pues igual. Es decir, una previsión, saber, bueno, pues si va a haber una muy buena cosecha o va a haber una cosecha, pues le permite un poco, digamos, pues plantear una estrategia adecuada de venta o compañías de seguro. En fin, yo creo que el impacto es bastante interesante, sobre todo antes de que tener esa previsión, antes de que haya ningún tipo de indicio en el campo. Porque si estamos hablando ya de la época de mayo, de junio, bueno, pues el campo ya un poco habla, ¿no?, de lo que va a ocurrir, salvo que, bueno, que una tormenta a última hora, eso nadie estamos exentos de ese peligro, ¿no? Pero, pero lo que es el tener una previsión antes de comenzar la inversión dentro del año natural, pues yo creo que el impacto, evidentemente, sin duda, es importante. Y una cuestión no menos relevante que también sale entre las personas que nos siguen en directo. Si a toro pasado ha habido oportunidad de comparar los datos del muestreo con los datos reales de la cosecha. ¿Qué margen de error? Pues hemos tenido ocasión de comparar, sí, y en algunos casos en una finca, a nivel de finca o a nivel de cooperativa de Beas de Segura, el municipio de Beas de Segura en Jaén, hemos tenido un acierto de un 5%. Eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. ¿Qué factores influyen? Primero, fundamental, tener unos datos fiables de entrada. Entonces, para tener unos buenos datos fiables de salida necesitamos tener datos de cosecha, que se nos proporcionen los datos de cosecha sin que haya datos, algunos años que se hayan podido hacer de manera un poco, no digo aleatoria, pero si no se han ido anotando convenientemente, pues se dan datos más o menos estimados, datos más o menos redondeados, etcétera. Eso influye, ¿vale? Porque al final, bueno, pues esto no es una ciencia exacta, pero teniendo unos buenos datos de entrada, unos datos fiables, el modelo funciona bastante bien. A nivel de municipio global,
pues como todos sabemos, ahí hay una serie de variables que se nos escapa. Es decir, como sabemos, en algunos casos hay fincas que, aunque físicamente están dentro de un municipio, pero luego el agricultor, pues su aceituna, lo lleva a una cooperativa que está fuera del municipio. Entonces a nosotros nos computan el modelo como si esa aceituna fuera de otro municipio. En fin, hay una serie de valores que varían, ¿no? Y que se nos escapan. Pero en términos de por poner un número de acierto a nivel de municipio, pues estamos teniendo un acierto a fecha de febrero, marzo, en torno a un 20-25%. Pues muy bien, doctora María Isabel Ramos Galán, muchísimas gracias por ser parte del ciclo Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Muchas gracias a ustedes, encantada de haber participado en esta jornada de la Oficina Virtual Agraria y espero que le haya gustado le haya gustado la investigación y quedo a la espera de las consultas que quieran hacerme por el correo electrónico. Muchas gracias. Antes de culminar esta sesión, vamos con nuestros recordatorios. En primer lugar, que la Oficina Virtual Agraria de Andalucía se encuentra accesible 24 horas al servicio de profesionales de la agricultura y de la ganadería, también a través de nuestros canales sociales, Facebook, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar la grabación de esta sesión cuando termine. Sostenibilidad, eficiencia, innovación en el campo andaluz, en el ciclo en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Que tengan una buena jornada. Hasta luego.